artículo 304. En ese orden de ideas, finalmente, para el señor Luis, el procesado Luis, aun cuando su accionar ha sido altamente peligroso, mas él mismo no causó una lesión a las personas que estaban involucradas ahí, conforme a la prueba que presentó el Ministerio Público de ese accionar de realizar un disparo, porque la prueba se encargó de establecer de forma vehemente que el ciudadano tiene un disparo, hizo un disparo hacia arriba, que el tribunal ha manifestado que aun cuando esos disparos en algún momento descienden, aunque no pueda recogerse ninguna información de ese casquillo, pues indiscutiblemente la prueba no llevó al tribunal a establecer de que este ciudadano pudiera ser sindicado como coautor para el hecho de lo que es el homicidio, toda vez que éste en su dominio, en su accionar, decidió realizar un disparo arriba que conforme a la prueba, ese disparo no tuvo un impacto en ninguna de las personas involucradas que le produjera ninguna lesión. Entonces, esas atenciones el tribunal ha podido evaluar ese elemento de prueba de manera razonable y proporcional a los hechos cometidos. Dicho esto, entonces, establecido final y concretamente cuál ha sido el comportamiento establecido por este tribunal para el concierto de voluntades que aquí se estableció, el concierto de voluntades que todos aquí, todos los involucrados inicial y ya a través de los elementos de prueba han establecido que ese concierto fue a los fines de robar, que fueron a ese lugar armados. Eso es un hecho que no ha sido, sin dudas, controvertido, pero que además, al ir a ese lugar, esas armas de fuego eran de ilegal, su porte era ilegal. ¿Cómo lo confirma el tribunal? Lo confirma el tribunal a través de la prueba que presentó el Ministerio Público de que los ciudadanos Luis y Alison no tenían licencia para portar armas, y eso, lógicamente, tiene sus consecuencias legales. Este tribunal también ha podido apreciar cuál fue la petición que realizó el Ministerio Público en este caso. El Ministerio Público le requirió a este tribunal una sanción que inicia con esa pena de 40 años. Y el Ministerio Público partió del establecimiento de esta sanción, puesto de que dice que las personas que se asocien para matar, para luego robar. Y que en esas atenciones hemos verificado que la letra del artículo 66, párrafo 2, explica de manera específica cuál es la circunstancia real para que pueda reunirse ese elemento constitutivo de la infracción que el tribunal lo pueda retener. Y es que no es posible retenerlo, pues los elementos constitutivos que establece el propio artículo 66, párrafo 2, explica qué debe acontecer para que el tribunal deduzca una pena de 40 años, lo que aquí no aconteció. En ese mismo orden de ideas, estableció la fiscal la forma en que debía sancionarse los demás procesados en función de su participación. Ya el tribunal ha explicado cuál ha sido el comportamiento que los elementos de prueba le han permitido al tribunal subsumir, y que de esos elementos de prueba, entonces, las conductas que hemos retenido de forma individual son las que se hace constar en la parte dispositiva de esta sentencia que ya previamente hemos explicado.
Aquí entramos entonces al análisis de la sanción a imponer. Si fuera tan fácil establecer una sanción, los jueces no tuviéramos razón de existir, porque sencillamente ustedes, con los hechos que han presentado, pues le imponen la pena y resuelve el problema. Pues no, el tribunal no solamente tiene que ver el comportamiento de cada uno de los ciudadanos, sino cuál ha sido el accionar de ellos y cuál es el impacto lesivo, el daño que ese comportamiento ha causado en la persona, ha causado en la sociedad. Y ya hemos establecido que para el ciudadano Wesley, el tribunal ha subsumido el accionar de él y de los procesados en que existió un concierto previo de voluntades a los fines de ejecutar lo que es un robo, y que el hecho de que él se mantuviera en el vehículo sin ser parte de la ejecución material de ese hecho no es un obstáculo para que el tribunal subsuma su comportamiento como un comportamiento esencial por todos los elementos que se hacen constar en esta sentencia. Y es así entonces que este tribunal, en aras de ese análisis que estamos haciendo, tenemos que indicar que la pena máxima que establece el Código Penal Dominicano, que tiene unos años considerables, pero es el que tenemos, es de 30 años. Y aquí uno de los togados también manifestaba aquella situación que debe el tribunal evaluar de la ley general sobre la ley especial. Pero que además de eso ya el tribunal descartó la existencia de un agravante que la fiscal trajo porque no se reúnen los elementos constitutivos. Que al margen de esa situación, el tribunal ha tenido sentencias firmes sobre el hecho de la pena objeto de discusión en este momento, y el tribunal se ha encaminado a imponer el rango de la ley general, que son 30. Siempre que de manera proporcional le permite al tribunal adjudicar la sanción correspondiente a cada uno de los procesados. En este caso, no, el tribunal lo hace para todos los casos. Como este, tenemos decenas de casos y el tribunal aplica el mismo razonamiento, siempre reforzándolo y tratando de reconstruirlo siempre sin interpretar en perjuicio del procesado, porque está vedado por la ley que los jueces interpretemos buscando perjudicar a un ciudadano imputado. Y es así entonces que en el comportamiento del ciudadano Luis, ya hemos establecido que él mismo no le ha sido retenido, que es la parte relativa al homicidio. Y por otro lado entonces, en cuanto al señor Allison, el tribunal sí ha subsumido su conducta en que él mismo realizó un homicidio precedido de otro crimen, que en este caso, o acompañado o seguido de otro, que fue el robo manifestado por él y la comisión de este homicidio. ¿Tuvo la intención de disparar? Sí, la tuvo, porque él disparó de manera voluntaria, teniendo el dominio de la cosa, ejerciendo un control y dirección, estableciendo un curso causal para la realización de un fin determinado. ¿Cuál? Esparcir a la gente que originalmente le arrojaron una botella, sacarlo del contexto y poder irse en paz al lugar donde luego el taxista lo llevó, que fue a los hogares de estos, y dejar allá a los procesados. Es así entonces que el tribunal ha podido evaluar finalmente estos comportamientos, y finalmente tiene este tribunal que decir que se cometió un hecho horrendo, que todos estos jóvenes estaban en un lugar de diversión, todos contemporáneos, 19, 18, 20 años, los testigos, todos los que el tribunal observó fueron así, pero observó además los videos que aquí del comportamiento del ciudadano, donde podía observar además que todos eran jovencitos contemporáneos, que el mismo procesado tiene 19 años, que los procesados de atrás oscilan entre 29 y 30 años. Esas son las edades que tenemos acá.
Pero además un elemento importante es que, sin duda, la realización de ese hecho se hizo de forma planificada, que los que tenían el dominio de las armas usaran el control que entendieron que debieron hacer, pues lo hicieron. El tribunal tiene que deducir las consecuencias jurídicas de ese accionar, y en ese accionar se ha causado una lesión al bien jurídico protegido de forma grave, pero no solamente se le produjo ese daño directo a ese joven, sino que al seno de la sociedad en sentido general ha resultado lesionado. La madre, el padre de estos jóvenes, todos involucrados. Aquí todos han perdido. Perdió la sociedad porque en sentido general resultó afectada. Perdió las víctimas directas de estos hechos porque perdieron un hijo, una persona joven de 19 años, productivo, involucrado en el ambiente laboral y además estudiante. Pero tenemos que ir de ese lado. También jóvenes de la sociedad que han cometido errores, porque son errores y es lo que el tribunal evaluó aquí, y mientras no existe una sentencia firme, ellos tendrán su condición que le establece la norma, y que las consecuencias que ese comportamiento causó, el tribunal tiene que retenerlo de manera proporcional. El tribunal no se lleva, ni en este ni en ningún caso, de la emoción de las peticiones. Por eso el tribunal, como lo decía la magistrada, duró el tiempo necesario analizando cada cosa en su lugar, porque al final estamos trabajando con la vida de 3 jóvenes que han tenido un comportamiento, y que el comportamiento que ellos han relatado de manera voluntaria es el que se conoce, y se conoce porque ellos decidieron decirlo, porque la fiscalía ni los acusadores lo dijeron. Entonces, estos jóvenes, de acuerdo a los elementos de prueba y a esto merece sin duda una profunda reflexión social. Y qué bueno que aquí en este proceso, como en muchos otros, se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras escuchando la decisión del tribunal. Es momento de que la sociedad reflexione de manera general. Es momento de que veamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que despojar a la gente de sus cosas? El dinero fácil. Hay que trabajar. Hay que verificar lo que hacen los hijos en la casa. De manera constante, vehemente, exigente, persistente. Y no desistir. Porque como padres, todos en un momento determinado asumimos una responsabilidad. Y aún cuando asumimos esa responsabilidad, ciertamente hay hijos que se escapan de ese control y toman una decisión equivocada. Y en esa decisión equivocada, entonces entran los tribunales a tomar la decisión. Dicho esto, el tribunal de todos los elementos de prueba también han podido cotejar que aquí la víctima en su constitución en autoría civil ha realizado varias peticiones, y dentro de esas peticiones, del análisis que el tribunal ha hecho de cuál ha sido el comportamiento de todos y cada uno de estos procesados, le ha manifestado cuál fue el comportamiento de cada uno de ellos. Y de ese comportamiento se va a derivar necesariamente la retención o no de una falta civil, que para el tribunal ha quedado probado en la medida que el tribunal ha retenido una falta penal para aquel hecho que comprometió ese tipo de responsabilidad. Fuera de ese escenario, el tribunal no ha retenido falta civil alguna, y lo hace el tribunal así en cuanto a los procesados que se van a mencionar en la parte dispositiva de esta decisión. Ha acogido el tribunal y ha valorado de manera integral todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en este caso, y al hacerlo ha llegado en nombre de la República, por autoridad de la Constitución y la ley, a fallar de la siguiente manera. Ciudadanos, por favor, pónganse de pie.
Solo los imputados. Bien, el tribunal declara al imputado Alison Jesús Pérez Mejía, de generales que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo agravado y homicidio voluntario, hechos estos tipificados en los artículos 265, 266, 379, 385, 295, 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia, específicamente en perjuicio del señor Joshua Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace constar acá. Condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor. En ese orden de ideas, declara a Luis Alberto Brito Troncoso, de generales que constan, culpable de haber cometido violación de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, 66, párrafos 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor. Tercero, declara al imputado Wesley Vicen Carmona Porcino, de generales que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo agravado, hechos tipificados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes y Misael Morel Encarnación. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión, a ser cumplidas las penas indicadas en el lugar donde están cumpliendo prisión en este momento. Condena a los procesados Wesley Vicen Carmona, Luis Alberto Brito Troncoso al pago de las costas penales en virtud de estar asistido de un abogado privado, declarando las mismas exentas de pago en cuanto al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía, por encontrarse asistido de abogado de la defensa pública. Ratifica como buena y válida la Constitución en autoría civil por haber sido hecha de conformidad con la ley